Me acuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Buenos días, regresamos aquí a la semana ahora. Hoy estamos de lujo porque nos acompañan compañeras de los grupos de familia Al-Anon, que es para familiares y amigos de alcohólicos. Justita nos habló anteriormente acerca de lo que es el programa. Es un programa de vida. Y ahora vamos a escuchar las experiencias personales de miembros de Al-Anon y cómo ha obrado el programa en su vida, cómo les ha cambiado la vida, cómo llegaron a Al-Anon y cómo se encuentran actualmente después de estar dentro del programa y obviamente de practicarlo, porque no es nada más ir y sentarse a escuchar, necesitamos practicar el programa. Esta mañana nos acompaña Cristi, ella también es miembro de Al-Anon y nos va a compartir su experiencia personal. Adelante, Cristi. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Cristi y pertenezco a los grupos de familia Al-Anon porque soy madre de una persona con la enfermedad del alcoholismo. Bueno, quiero compartirles algo sobre mi experiencia. ¿Cómo viví yo la enfermedad del alcoholismo? Quiero compartirles cómo era mi vida antes de llegar a Al-Anon, cómo era mi vida antes de pertenecer a estos grupos de vida. Yo tengo un hijo con esa enfermedad, como ya les mencioné anteriormente, y para mí fue muy difícil afrontar esa enfermedad. Cuando yo me doy cuenta que mi hijo bebe, que mi hijo tiene problemas con la bebida del alcoholismo, fue para mí muy difícil, porque el ver a un hijo autodestruirse, el ver a un hijo que pierde el cauce total de su vida, que no le interesa nada, que no le interesa la escuela, que no le interesa su familia, que no le interesa su persona, es muy difícil. A mí me tocó vivir todo eso sin el programa, ¿verdad? Me tocó vivirlo de una manera cruda, de una manera muy difícil. Yo llegué a sentirme agobiada por la angustia, por la desesperación, por la impotencia, de no saber qué hacer con ese hijo. Traté de 1000 formas luchar contra el alcohol, ¿verdad? Le lloré, le supliqué, le pedí, lo chantajeé, le mentí, hice 1000 cosas para que él dejara la bebida y nunca logré nada, jamás. Nunca pensé yo que hubiera un programa maravilloso que podría ayudarme a mí. Cuando yo conocí a esa persona que me llevó a esa primera reunión de Al-Anon, esa persona que fue el conducto para que yo llegara a ese programa, yo iba con desconocimiento total de lo que era Al-Anon. Yo llegué con la esperanza de que en ese grupo me dijeran cómo mi hijo podría dejar de beber, cómo mi hijo podría recuperar su vida, cómo mi hijo podría cambiar de manera radical. Yo no llegué por mí, yo llegué para que mi hijo dejara de beber. Cuando entré a ese salón lleno de compañeras que me brindaron su apoyo, que me dieron una sonrisa, que me dieron un abrazo, que me dieron un beso, que yo necesitaba urgentemente, yo necesitaba apoyo de alguien que estuviera sufriendo lo mismo que yo. Cuando yo conocí a esas madres de otros alcohólicos que estaban ahí dándome la bienvenida, diciéndome que se podía, diciéndome que estaba ahí por mí,
que yo podía cambiar, pero en ese momento cuando me dijeron a mí que yo podía cambiar, que yo podía sentirme bien, que yo podía encontrar tranquilidad y paz a pesar de que ese hijo siguiera bebiendo o dejara de beber, para mí era muy difícil, para mí era difícil concebir esa idea, porque creí yo que si mi hijo dejaba de beber, yo encontraría esa tranquilidad. Quiero decirles que estaba equivocada, que esa tranquilidad no la iba a lograr con la sobriedad, porque el problema estaba en mí, estaba dentro de mí el problema. Cuando me dijeron que podía yo cambiar, que aplicando los principios del programa el cambio era para mí, jamás me imaginé que experimentando un cambio yo misma en mi vida, en mis actitudes, en mi manera de reaccionar hacia el alcoholismo, pudiera sentirme bien. Yo viví muchos años así, de esa manera mal. Entonces, el aprender a vivir bien, el aprender a dirigir mi vida por otro rumbo, por otro camino, un camino de paz, un camino de tranquilidad, fue para mí maravilloso. Pero no fue de la noche a la mañana. Jamás esas compañeras me dijeron cómo mi hijo iba a dejar de beber. Me dijeron cómo yo podía sentirme bien. Me dijeron cómo esos cambios que iban a llegar a mi vida paulatinamente iban a proporcionarme paz, iban a proporcionarme tranquilidad. Yo ahora, a pesar del alcoholismo de mis familiares, no soy únicamente madre, tengo más familiares con la enfermedad del alcoholismo, y a pesar de todo he aprendido a vivir de manera distinta. Dentro de un grupo de Al-Anon, cuando llegas al grupo, que esas compañeras te dan la bienvenida y te dicen que hay esperanza. Miren, yo llegué al grupo y mis compañeras estaban sonrientes a pesar de lo que les pasaba, y me di cuenta de que ahí yo podría encontrar esa esperanza que necesitaba en mi vida. Yo continué yendo a los grupos de familia porque esas compañeras las vi tan sonrientes y yo dije, algún día yo también voy a sonreír, algún día yo también voy a estar feliz como esas compañeras están. Ahorita Justita les habló del principio del anonimato. Dentro de un grupo de Al-Anon, cuando estamos ahí platicando nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, lo hacemos con toda tranquilidad, porque tenemos esa tradición que nos habla del anonimato. Yo ahí puedo hablar de todo lo que traigo dentro, de todo lo que he pasado, de todo lo que me estorba, de todo lo que me hace daño al tenerlo dentro de mí, pero lo puedo hacer con toda la confianza porque sé que mis compañeras no van a salir afuera a platicar lo que me ha pasado, a platicar lo que yo les he dicho ni quién soy. Cuando llego yo al programa y me doy cuenta de que hay ese principio del anonimato, me da tranquilidad y me da una libertad para hablar y expresarme de la manera que yo crea adecuada. Hubo en mi vida muchas críticas cuando yo empecé a asistir al grupo, muchas críticas de mis familiares, que por qué yo iba a esos grupos en lugar de enfocarme en cuidar a mi hijo, en decirle a mi hijo que cambiara. Fue difícil porque los cambios que uno comienza a experimentar, el desprendimiento emocional, el tratar de que la vida que lleva esa persona con la enfermedad del alcoholismo no me afecte de la misma forma. Entonces empiezan a decirme mis familiares que por qué no ando buscando a mi hijo. Mi hijo en aquel tiempo, cuando estaba activo en su alcoholismo, mi hijo se desaparecía durante meses completos que no sabíamos de él. Yo las primeras ocasiones que mi hijo hacía esto, me salía a buscarlo, me salía a perseguirlo, quería encontrarlo yo para que mi hijo regresara a ese hogar. Y cuando yo lo encontraba y le decía a mi hijo, ¿qué estás haciendo, hijo? Regresa a tu casa. Me decía mi hijo, sí, mi hijo nunca ha sido violento, nunca se ha comportado de una manera violenta hacia mí.
Y me decía con toda tranquilidad, sí mamá, vámonos a la casa. Yo me lo llevaba de nuevo a la casa y duraba ahí 2 o 3 días. Y de nuevo se regresaba a la calle a beber. Y de nuevo salía la mamá a buscarlo, de nuevo salía la mamá a perseguirlo. Yo tenía una agenda donde tenía los números de sus amiguitos, donde podía yo buscarlo, las direcciones. Pero era una locura completa andar tras él, persiguiéndolo, invitándolo a que regresara a la casa. Él no quería estar en casa y yo no lo podía entender, yo no podía creer por qué, siendo yo su madre, no podía de alguna manera intervenir en ese camino de autodestrucción que él estaba llevando. Yo no podía entender por qué me afectaba de tal manera que yo estaba olvidándome de todo, me olvidaba de aquellos otros 2 hijos que estaban en casa, que ellos sí querían estar ahí y que necesitaban mi presencia y necesitaban mi cariño, mi apoyo, mi atención. No, toda mi atención era para ese hijo que andaba en la calle. Yo no podía entender por qué él se iba, por qué él huía de mí, por qué él huía de su padre, por qué él huía de su casa. Yo no podía entender su necesidad, su obsesión por el alcohol. No la podía yo entender, para mí era inexplicable todo eso. Cuando me dicen dentro del grupo que el alcoholismo es una enfermedad y que frecuentemente daña a toda la familia, a todos los que conviven con ese alcohólico, pues yo no lo creía, ¿verdad? Porque dije, no puede ser. Yo pensé que yo estaba bien, yo creía que todo lo que yo hacía como madre, el perseguirlo, el andar tras él, era porque yo era buena madre, porque ese era mi trabajo como madre. Cuando empiezo a dar yo algunos cambios ya dentro de Al-Anon, que empiezo a practicar ese desprendimiento emocional, empiezo a practicar la aceptación, empiezo a practicar pues el tener fe a ese poder superior. Cuando empiezo a sentir el programa de verdad, cuando empiezo a conocer los principios de Al-Anon, empiezo yo a experimentar una gran tranquilidad, una manera diferente de vivir, una manera de vivir mejor y una manera de quitarme esa obsesión por el alcohólico. El alcohólico está obsesionado con el alcohol y nosotros nos obsesionamos con el alcohólico. Nos obsesionamos con que el alcohólico tenga un cambio, que cambie, que cumpla sus promesas, que ya no diga mentiras, que se enfoque en su trabajo, si está en la escuela, que vaya a la escuela y saque buenas calificaciones. Estamos obsesionados completamente por el alcohol. Con el alcohólico, perdón, los familiares de los alcohólicos. Sin embargo, el programa me da los instrumentos para que yo afronte el alcoholismo de manera diferente. En mi casa continúan los problemas, hay problemas todavía de diferente índole, todos los problemas que puede haber en una familia, pero sin embargo hoy puedo verlos de manera diferente y afrontarlos de manera diferente. Antes, para mí cualquier problemita era algo grande, algo con lo que yo no podía, era un caos, no podía atenderlo, me ponía en crisis, me ponía neurótica. Y ahora creo que puedo afrontarlos de manera diferente. Hoy veo las cosas tal como son, las veo en su propia perspectiva, trato de ver las cosas de un ángulo diferente y se ven de manera diferente. Hoy quiero decirles que puedo ver ese hijo alcohólico con amor, puedo verlo con cariño, darle mi apoyo, darle mi comprensión y sobre todo porque hoy sé que está enfermo, que tiene una enfermedad y él me necesita con apoyo y comprensión. Es lo que puedo compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristi, por esa experiencia tan valiosa. Muchas madres que nos están escuchando, que nos vean después, se van a beneficiar de esas experiencias y van a darse cuenta que, como dicen en los grupos de familia cuando dan la bienvenida, que ningún problema es tan grave